Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola amigos, yo soy Cristian Baez y esto es Derechos a Boca, su segmento internacional de radio sobre derechos humanos. Grabamos desde la cabina de radio del Campus Media de la Universidad Autónoma de Barcelona y nos escuchan en 100.3 FM en la comunidad universitaria, en Bellaterra, la Vila Universitaria, Sant Cugat y Cerdanyola del Vallès en Barcelona. Este segmento se retransmite internacionalmente y su señal llega a más de 12 países del mundo de habla hispana, angloparlantes, franceses, portugueses, italianos y otras lenguas. Nos escuchan en Quito DM en la señal diferida a través de Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador y también la audiencia de UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja en el Austro ecuatoriano. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen en España, Italia, Francia, Portugal, Alemania e Inglaterra. Asimismo, en la región americana saludamos para todos nuestros seguidores. Enviamos saludos a todos nuestros seguidores en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, México, Estados Unidos y Canadá. Esta vez queremos enviar saludos especiales a nuestra amiga Kasia en Cracovia, Polonia. También a Mónica y Ana en Murcia, España. Saludos también para Eloy y Karen en Chile. Asimismo a Diego en Colombia, un fuerte abrazo. Y desde luego saludamos a Estela, Ramón, Leandro, Willy y Noralí, quienes nos escuchan en Argentina. Mientras tanto, en Barcelona saludamos a Maxi, a Jordi, a Paul, a Miki, a tots nostres amics. Moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. La migración es un proceso, ya no se trata de un fenómeno ni un hecho como antiguamente se estudiaba. Es un proceso humano actual y vigente como históricamente ha sido. Pensemos por unos minutos en el cuidado personal. También se trata de un proceso diario que requiere planificación y tiempo.
La alimentación como un proceso demanda del funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro sistema digestivo, de nuestra mente, de la motricidad, del uso de los sentidos. Adicionalmente, sabemos que esta alimentación requerirá de conocimientos para seleccionar, adquirir, preparar, cocinar y servirnos lo que vamos a ingerir. Imaginemos este último proceso, el de la alimentación. ¿Cuánto tiempo nos toma planificar lo que vamos a ingerir y preparar o lo que vamos a compartir con nuestros seres queridos? ¿Cuánto tiempo nos representa planificar la selección de los productos e ingredientes para hacer un plato? Quizá es más fácil seleccionar un restaurante donde vamos a comer ese día, o quizá es probable planificar los fines de semana la comida en un restaurante. De cualquier forma, hay que comer y debemos precisar la hora, el lugar, la distancia, en compañía de quienes vamos a comer. ¿Estamos educados para alimentarnos? Cualquiera sea la respuesta que tengan ustedes, mis amigos oyentes, sabemos que será mejor estar preparados para ello. Establecer un orden y organizarnos para prever nuestro presupuesto. Cuáles son nuestros gustos, la tradición y la compañía es muy importante a la hora de alimentarse. Sabiendo que es un proceso cotidiano, que nos demanda tiempo, dedicación y planificación, tal como hiciéramos con otros procesos de nuestra vida normal, los cuales se convierten en parte de ella y dejan de ser un fenómeno o dejan de ser un asunto eventual. Por tanto, la migración ya no es un asunto eventual. Hoy más que nunca, las personas se mueven de un territorio a otro. Las personas migran de los pueblos a las ciudades, de las ciudades a los territorios industriales, del territorio industrial a la metrópoli, etc. De un país a otro, de un continente a otro, el mundo hoy más que nunca se mueve. Fundamentado en una publicación titulada «Ecuador, un país de migrantes», esto por la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, la ANUEC, y como un aporte de la Asociación para las Naciones Unidas en España, la ANOE, hoy nos concentramos en desentrañar y aclarar algunos conceptos de migración, los cuales bien debemos entenderlos, asimilarlos y transmitirlos para adquirir conciencia, para conocer cuáles son nuestros derechos. Según esta publicación presentada en la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ya les digo, presentada por la Asociación para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador y la Asociación de Naciones Unidas en España, la ANOE, se entendió que la migración es un proceso humano vigente a lo largo de la historia, cuyas causas son muy diversas. Pasan por motivaciones familiares, por la búsqueda de mejores condiciones de vida, por oportunidades de estudios, laborales, oportunidades de negocio, motivos solidarios de voluntariado, por el hecho de satisfacción, de conocimiento, de esparcimiento, de conocer otras culturas, por un motivo de crecimiento personal y desafío. La gente migra por razones profesionales, por razones de formación, por motivos de investigación. También hay quienes lo hacen por misiones, por un descubrimiento, por la exploración de culturas. También hay quienes migran por un plan de vida. Hay quienes migran por enamoramiento. Hay otras causas más fuertes, tales como las relacionadas con conflictos armados, con las guerras, con la pobreza, con catástrofes naturales, con inequidad social, con problemas de inseguridad, con peligros contra la vida, con la persecución política o persecuciones religiosas. Y ahí es cuando la migración se produce de una manera grande, de una manera casi fenomenal. En todos estos casos, la migración obedece siempre a una razón o a una causa que debe ser entendida para no dañar la dignidad de las personas que se movilizan y de sus familiares. La dignidad es la base de los derechos de las personas a ser tratados con sumo cuidado, precisamente porque cada uno posee un valor intrínseco. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos precisa: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos.
y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. El ex alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, reconoció del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como estas palabras de apertura resonantes en cualquier acuerdo internacional suscrito entre los estados. Según Zeid, los derechos humanos no son una recompensa por el buen comportamiento de unas personas y el malo de otras, sino el derecho de todos los seres humanos, entiéndase bien, de todos, y en todo momento a no ser despojados de su dignidad por el solo hecho de emigrar. La migración conceptualmente puede definirse como el movimiento, el desplazamiento de personas hacia distintos lugares fuera de su residencia natural o habitual. Esto es lo que sucede. Alguien que abandona su lugar habitual o natural donde nació. El movimiento de salida de ese lugar habitual o natural se denomina emigración, los emigrantes. Y el movimiento de ingreso a un nuevo lugar, esta persona llega por primera vez a una ciudad, a un país nuevo, se denomina inmigración. Los inmigrantes alrededor nuestro y los emigrantes, aquellos que salen de nuestro territorio natural o nuestro territorio tradicional. La migración puede ser interna dentro de un mismo país y externa cuando soporta desplazamientos entre diferentes países o naciones. Los países que se encuentran de camino entre el lugar del origen de esta persona y el destino, estos se llaman países de tránsito de la migración, con lo cual hemos establecido ya 3 espacios principales de la migración: el origen de la migración, el tránsito de la migración y el destino de la migración. La movilidad humana es un concepto más amplio que engloba otros como los descritos los que habíamos descrito y que, establecidos dentro de un orden lógico, pueden denominarse categorías dentro de un estudio o de un tratado internacional. La emigración, la inmigración y el retorno, este último, sucede cuando la persona o grupo familiar vuelve a su lugar natural o habitual de donde emigró. Pero aquí debemos entender 2 puntos importantes muy vigentes ahora: el asilo y el refugio. Estos vienen a ser traslados forzados de una persona o de un grupo de personas de un país a otro país, y ellos están en búsqueda de protección y garantías de sus derechos debido a que su vida, su integridad se encuentra en peligro, ya sea por persecución de orden étnico, puede ser una persecución religiosa como ha sucedido en la historia, ya sea por sus opiniones políticas, por agresión extranjera, significa guerra, conflictos armados, ya sea por pestes, hambrunas, violación masiva de los derechos humanos, se procede con este asilo y refugio, que es un traslado forzado. La Constitución del Ecuador, por ejemplo, recoge en el artículo 41 la figura del asilo y refugio como derecho. Y dice: se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o de refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes del asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley. La norma constitucional del Ecuador, que es del 2008, también incluye dentro de su texto los derechos civiles y políticos en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de 1969, y
en la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1990. Pero adicionalmente es de vanguardia en la medida que es una de las constituciones y su ley de movilidad humana apuntó a promover el Pacto Global para las Migraciones de 2018. En este sentido, en concordancia con estas legalidades, se entenderá para los países progresistas la situación irregular como aquella que presenta una persona inmigrante que no ha normalizado su permanencia en el país de acogida, pero posee documentos de identidad. El Ecuador ha considerado como primer adelanto una región, y es un paso revolucionario, recogido ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cuya aplicación aterriza en un criterio jurídico que no criminaliza la migración, sino más bien la humaniza, que no hay seres humanos ilegales por migrar. No existe eso. Este concepto es caduco y no existe. No hay seres humanos ilegales por migrar. Lo que existe en determinado momento son personas en condición irregular en determinado país. Esto según la Ley Orgánica de Movilidad Humana del 2017. ¿Por qué? Porque la migración no se puede penalizar. Las personas tienen documentos. Si no tiene un pasaporte, tiene el documento de identidad nacional. Si no tiene el documento de identidad nacional, tiene otro documento. Y el hecho de tener un documento lo hace un ciudadano. Lo correcto en estos casos será denominar migrante en situación irregular y no como erróneamente y por desconocimiento se escucha a través de la opinión pública, migrantes ilegales. Esta situación irregular se debe a múltiples circunstancias tales como el extravío o el robo de documentos que sucede, las demoras en los trámites de regulación, que también sucede. Una persona está haciendo su trámite en extranjería y le dan largas y su documento no es vigente. Entonces tiene el documento caducado, pero es un documento, es un ciudadano, tiene identidad, no es un ciudadano sin identidad. Entonces, puede ser por esta demora, por un robo, por dificultades económicas para asegurar su proceso de regulación, también por temores infundidos, el desconocimiento y otros motivos. Y aquí es donde trabajan estas redes de trata de personas, de tráfico de migrantes, que se aprovechan del desconocimiento de las normas tan ajustadas de regulación, que se aprovechan para explotar a las personas que han hecho su migración de un lugar a otro. Se aprovechan. Pero el tiempo, amigos, se nos queda corto, se nos queda cortísimo. La próxima edición vamos a seguir tratando este tema y entender qué es la trata de personas, qué es el tráfico de inmigrantes, qué es la deportación, qué significa la exclusión, la expulsión y sobre todo, qué significan estos conceptos nuevos en materia de migración. Conceptos que dejan sin vigencia otros conceptos. El concepto de fenómeno ya no se trata. Esto es un proceso. Tenemos que actualizarnos. Hasta aquí el día de hoy. El siguiente viernes seguiremos aportando y descubriendo nuevos conocimientos en torno a este tema. Gracias por escucharnos. Recuerden, si este programa nutre sus conocimientos y contribuye a su formación, no dejen de compartirlo con sus contactos.
Agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de radio. Puedes repetir el programa a través de la plataforma del Campus Media, digitando en tu ordenador o móvil o dispositivo http://campusmedia.uab.cat. Mientras tanto, en territorio americano, recuerda ingresar a www.ucradio.ga para escucharnos todos los viernes por Radio Universitaria. Y también recuerda digitar http://radioutpl.edu.es para escucharnos en la región austral. En el resto del mundo, escúchanos y míranos por YouTube digitando en el buscador de videos la frase Derechos a Boca o pincha sobre el panel el número de programa de tu preferencia y también puedes hacerlo en la búsqueda con preferencias digitando el nombre Cristian Báez Valverde y saldrá toda la información y todo lo que hacemos. Si deseas enviarnos un mensaje vía WhatsApp, lo puedes hacer al 631 98 14 34. Si te encuentras fuera de España, digita el código +34 631 98 14 34 o vía correo electrónico a cristianbaez.b@gmail.com. También encuéntranos y síguenos vía Facebook, Twitter e Instagram. Conmigo será hasta una nueva edición. Yo soy Cristian Baez y esto fue Derechos a Boca.